Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva transmisión para este canal de YouTube, su canal Un Venezolano Informa. Otro atentado ha sido perpetrado por el grupo terrorista autodenominado Estado Islámico ISIS y también en Francia, nuevamente. Porque el más reciente ataque de ISIS en Francia es el último asalto de este grupo terrorista en su guerra contra el cristianismo. Así lo titula CNN, la cadena CNN, porque el ataque de dos hombres con cuchillos ocurrido el día martes 26 de julio en una iglesia a las afueras de Rouen, en Normandía, en el cual los atacantes degollaron a un cura y dejaron herido a un rehén, parece ser un acto deliberado contra la Iglesia Católica. Aunque el número de feligreses ha bajado, el catolicismo todavía está profundamente entrelazado en el tejido nacional francés y el ataque ha causado conmoción en el país. ¿Cuál es el objetivo al elegir este blanco? Lo informa CNN. Causar represalias contra los musulmanes en Francia y buscar que los musulmanes se unan a las filas del Estado Islámico. Los atacantes grabaron su atrocidad, según dijo una monja que logró escapar en declaraciones a la televisora BFM, afiliada de CNN. De acuerdo con el presidente francés François Hollande, los atacantes afirmaron que actuaban en nombre de ISIS, algo que el grupo también afirmó vía una agencia de noticias afiliada. Una fuente de inteligencia francesa dijo a la periodista inglesa Christiane Amanpour de CNN que uno de los atacantes se había radicalizado luego de los asesinatos en la revista Charlie Hebdo y que intentó viajar a Siria en dos ocasiones. Además, estaba asociado con Maxime Hochart, otro yihadista francés que apareció en un video de una decapitación a manos de ISIS en 2014, en Francia también. En recientes semanas, los servicios de inteligencia europeos han detectado un esfuerzo significativamente mayor de militantes de ISIS en Siria e Irak que buscan entrar en contacto con extremistas en Europa para alentarlos a que lancen ataques. Los oficiales de contrainteligencia creen que el grupo está intentando proyectar una imagen de fuerza y desatar venganza mientras pierde terreno en Siria, Irak y Libia. Este mes ya ha registrado dos ataques de simpatizantes de ISIS en Baviera, en Alemania, además del mortal ataque con un camión en Niza, en Francia. ¿Qué se evidencia con todo esto? Hay varios factores. La inmigración, está el factor de la radicalización, de la aversión social. Claramente hay comunidades y poblaciones marginadas por la globalidad y la globalización del tejido social de sociedades occidentales que se ha configurado bajo gobiernos que han priorizado a sus nacionales más que a los inmigrantes. Por ello, algunos se sienten discriminados, como el joven alemán iraní que perpetró el atentado en Alemania, en Múnich. Pero hay que tener en cuenta que la radicalización es un factor primordial, porque es el mensaje de ISIS lo que seduce y radicaliza a estas personas. Es el mensaje de ISIS y también la prebenda de este grupo terrorista lo que hace que se mantenga en constante y frecuente contacto con los extremistas en Europa, que llama a una rebelión de los lobos solitarios contra Europa, contra Occidente. Entonces, atacar el mensaje es lo que deben hacer los gobiernos. Atacar las vías de comunicación de ISIS son la clave para ir apaciguando y dejando sin fuerza su red de mercenarios y de terroristas. Al perder terreno en Siria, Irak y Libia, más que todo en Siria y en Irak, ISIS busca concentrarse en Europa. Sabe que ya Medio Oriente lo tiene perdido, pero busca llegar a Europa porque sabe muy bien que Europa aún sigue siendo vulnerable por más que Francia y Alemania refuercen sus sistemas de seguridad, porque siempre ISIS se encuentra un agujero por el cual introducirse para hacer daño en Europa, y eso es porque Europa no ha logrado diseñar una política que vaya más allá de la fuerza militar, que vaya más allá de las políticas bélicas, que vaya más allá de barrar ahí, sino que ataque los puntos focales del grupo terrorista y no lo ataque de manera colectiva, porque lo que hará únicamente es permitir que se multiplique, que se repliegue y que se extienda.
ISIS busca avivar las represalias, lo informa también CNN. ISIS enlistó a las iglesias francesas en sus blancos en el quinto número de su revista en francés que fue publicada el verano pasado, esto con el fin de crear temor en sus corazones, según dijo. En abril de 2015, la policía francesa frustró un plan dirigido por ISIS para atacar una iglesia en Villejuif, en el área de París, luego de que el recluta que lanzaría el ataque, Sid Ahmed Deglam, un estudiante argelino que vivía en París, se disparó de forma accidental en una pierna. Glam viajó 2 veces a Turquía, donde se reunió con militantes franceses de ISIS vinculados a Fabien Klein, un alto integrante de ISIS que se cree que luego ayudó a planear los ataques de noviembre de 2015 en París. Ahora, claramente hay una campaña de ISIS y esta es calificada de genocidio, porque en marzo el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, caracterizó la campaña de ISIS contra el cristianismo y otras minorías religiosas bajo su control como genocidio. El grupo no solo ha expulsado a poblaciones cristianas de ciudades como Mosul, también los ha asesinado en el Medio Oriente, incluyendo en Egipto, donde una afiliada al Estado Islámico asesinó a sacerdotes coptos. En Nigeria, Boko Haram, afiliada de ISIS, mató a más de 4.000 cristianos el año pasado y atacó a más de 2.000 iglesias, de acuerdo con cifras de la Organización Cristiana Nigeriana. También en marzo, presuntos militantes de ISIS en Yemen realizaron un ataque contra una casa de retiro católica en Adén, matando a 16 personas y a un grupo surgido del Talibán, del Talibán pakistaní, que ha apoyado a ISIS, buscó atacar a cristianos durante la Pascua en un parque de Lahore, matando a 69 personas. Sin embargo, resultó que la mayoría de las víctimas en Lahore eran musulmanes, así como una tercera parte de los muertos en Niza a principios de este mes, lo que expuso a ISIS a críticas entre el yihadismo debido al derramamiento de sangre de musulmanes. Pero parece contradictorio, porque ISIS ataca a musulmanes cuando ellos son musulmanes. La cuestión está en que ISIS ataca a musulmanes chiitas o chiíes, de la minoría chií, porque ISIS es sunita, la mayoría radical y completamente extremista del Islam, y más aún en manos o en la condición de ISIS porque son wahabistas. Pero al ir en contra las iglesias, ISIS y sus simpatizantes están singularizando a los cristianos e intentando causar una nueva guerra de religiones. Esto es lo que se evidencia, una guerra de religiones, una llamada guerra santa. Y es que el atentado de ISIS en una iglesia en Francia, en Normandía, en la que decapitó a un sacerdote, demuestra que el extremismo de su Islam, entre comillas, porque es un Islam radical, que en realidad ellos catalogan de Islam, pero no es un Islam porque claramente es una interpretación extremista que deviene en contrariar los principios teológicos, éticos y morales del Corán. Esto, lo que ha perpetrado ISIS, inicia una guerra religiosa contra el cristianismo, es decir, la inicia en Europa, porque ya había hecho ataques contra cristianos en países del Medio Oriente. Inmigrantes también lo han hecho en países del Medio Oriente, pero ahora lo hace en Europa. Y esto evidencia que ISIS quiere iniciar una guerra santa. Y al atacar al cristianismo, que es la religión de mayor predominancia en el mundo, busca quitarle protagonismo y busca que su Islam radical, sunita, extremista, wahabista, sea el que prime por encima de una religión que hoy por hoy tiene la mayor cantidad de practicantes y de creyentes en el mundo, como lo es la religión católica, como lo es el cristianismo. Por ello ISIS ataca a los cristianos, porque quiere coartar la presencia del cristianismo en el mundo, porque sabe muy bien que el cristianismo proveniente de la sociedad occidental es una perversión, así lo interpreta, es una perversión contra la fe, una perversión contra el Islam, y bajo ese dogma radical busca eliminar al cristianismo, porque al atacar al cristianismo puede atacar las bases sociales, idiosincráticas, culturales, morales y éticas de la sociedad occidental. Y si busca intimidar, si busca amedrentar a la sociedad occidental desde sus bases morales, como lo son la fe cristiana en su mayoría, podría hacerlos ceder y podría imponer su califato hasta el punto de amedrentarlos tanto y de alguna manera reducirlos a un bajo nivel de moralidad, porque ataca a la fe cristiana. Entonces desde esa táctica poder seguir perpetrando atentados terroristas para instaurar el terror
y a la fuerza imponer una creencia que nunca será impuesta, porque no está Occidente diseñado para ser islamista ni musulmán. Cada sociedad, cada hemisferio, cada región está diseñada o diseñado para tener una creencia religiosa con base en sus fundamentos culturales, ideológicos, sociales e idiosincráticos. Claramente ISIS es lo que busca iniciar una guerra de religiones, ya lo ha logrado, y con ese motivo que acabo de exponer es que se vale para seguir perpetrando estos atentados en una guerra santa de ISIS contra el cristianismo, tras este atentado en una iglesia en Normandía que se hizo tendencia en las redes sociales y que demuestra, insisto, que el extremismo de su Islam inicia una guerra religiosa contra el cristianismo en Europa y contra las bases morales de la sociedad occidental europea, que es el cristianismo, la religión de mayor predominancia en el mundo. Les ha hablado Ricardo Serrano en una nueva nota, una nueva transmisión para este canal de YouTube. ISIS sigue atacando ahora al cristianismo en Europa y los gobiernos tienen que seguir diseñando estrategias que no se basen en el militarismo, ni en la guerra, ni en las armas, sino que se basen en la inteligencia en contra del extremismo, que se basen en atacar los puntos débiles del adversario para poder desde el fondo ir debilitándolo. Eso es lo que debe hacer Europa y también el resto del mundo. Hasta una próxima transmisión.